Mi nombre es Andrés Camilo Rivero Ramos, estudiante del curso Tratamiento Digital de Señales. El presente video se hace para la tarea 4 componente práctico simulado. La tarea, componente práctico consta de la simulación de un banco de filtros, de 10 filtros. En mi caso serían filtros IR Butterworth. Y lo que se va a hacer es colocar cada uno de estos sliders eh, en uno, activar en uno la ganancia de cada filtro, mientras los 9 restantes permanecen en cero. Entonces, dado que el componente práctico, al tratarse de 10 filtros, es un poco extenso, buscaré una manera de hacerlo un poco más breve para que sea más fácil el análisis y la calificación del contenido que se encuentra en este video. Entonces, tenemos activados la ganancia en uno del primer filtro y todos los demás están en cero. Entonces, veremos qué ocurre auditivamente y también gráficamente en el Spectrum Analyzer. Comparto la ventana de Spectrum Analyzer. Aquí podemos apreciar una gráfica amarilla. Esta gráfica amarilla representa la entrada. La entrada es una pista de audio, es una señal de audio. Eh, y la gráfica, la curva azul, representa la salida del sistema, del filtro. Como estamos hablando de filtros, aquí lo que estamos haciendo es atenuando o filtrando las señales, las frecuencias que tienen una alta frecuencia, mientras estamos permitiendo unas frecuencias un poco bajas, un poco más bajas. Y recordando que estos filtros están configurados desde 20 Hz hasta los 20.000 Hz, que es la frecuencia o el rango audible de los seres humanos. Vamos a experimentar con el segundo filtro. Siguiente. Comparto pantalla de banco de filtros. Pongo el slider de ganancia en cero del primer filtro y pongo en uno la ganancia del segundo filtro. Procedemos a hacer entrar la señal de audio y en cuanto aparezca la ventana del Spectrum Analyzer, la comparto para ver los resultados. Bueno, aquí, mientras que en el filtro anterior el sonido sonaba un poco opaco, ya en este caso, con esta configuración, la cual se encuentra entre los 250 y 500 Hz, ya lo que nosotros podemos apreciar es que el sonido tiene un poco más de brillo, se notan como más armónicos, se nota como una combinación más entre unos agudos y suena un poco mejor en comparación con el primer filtro. Aquí podemos ya apreciar de manera más evidente, más clara, la banda de paso. Podemos ver que esta consta de dos frecuencias de corte, que eran las que mencionaba anteriormente, entre 250 y 500 Hz. Y lo que está aquí a la derecha, de la de 500 Hz,
no está siendo escuchado, está siendo atenuado. Y lo que se encuentra aquí a la izquierda de la frecuencia de corte de 250 no lo estamos escuchando porque este filtro pasabanda, esta banda de aceptación de frecuencia es la que está saliendo, la que tiene salida a través del sistema de audio. Al inicio del video mencionaba que deseaba hacer un, un contenido un poco más breve por temas de que el video no quede demasiado extenso. Este video yo calculo que realizando para todos la misma operación para todo, cada uno de los 10 filtros podría estar superando la media hora. Entonces, para hacerlo un poco más breve, eh, voy a tomar uno de los últimos filtros, pero primero mostraré qué sucede en el Analyzer Spectrum. Voy a compartir nuevamente la ventanita del Spectrum Analyzer. Y lo que observamos en el primer filtro fue que este se encontraba desplazado hacia la izquierda, porque aquí se encontraban las frecuencias bajas en las cuales él estaba configurado. Este segundo filtro ya se encuentra un poco más desplazado hacia la derecha, la banda de aceptación de frecuencias. Y así sucesivamente, en la medida que yo vaya activando el tercer filtro, el cuarto filtro, el quinto filtro, el sonido va a ir cambiando de grave a medios y agudos. Y la banda de aceptación de frecuencias también se va a ir desplazando hacia la derecha, que es donde se encuentran las frecuencias más altas. Eh, Voy a tomar un filtro al azar, el séptimo o el octavo filtro, que es donde se aprecia la cercanía en el límite de frecuencia audible, que es de los 20.000 Hz. O sea, ¿qué ocurre cuando ya nos vamos acercando a los 20.000 Hz, que es el límite en el que nosotros los seres humanos escuchamos? Para ser breve y encontrar características significativas en el video, haré eso. Espero que se me permita. Entonces, vamos al banco de filtros nuevamente. Ponemos en cero el filtro con el que estábamos trabajando. Y como había dicho anteriormente, tomaremos el filtro 8 por elegir uno al azar. Lo colocamos en uno con ganancia uno, mientras los demás, los restantes, están con ganancia cero. Ejecutamos la señal de entrada a la pista de audio y vamos a ver qué sucede aquí, qué sucede con este filtro. Comparto la ventana del Spectrum Analyzer para poder observar esta situación, esta particularidad. Como podemos ver, se encuentra la banda de aceptación, se estrechó bastante, está bastante estrecha. Eso se debe a la configuración del filtro. Este filtro, el octavo filtro, está configurado para unos 13.000 Hz y 16.000 Hz. Y en este punto ya el sonido, a pesar de que son frecuencias bastante altas, ya no es muy difícil escucharlo. En estos momentos, para poder escuchar algo, yo tengo que subirle el volumen a mi sistema de audio y lo que oigo es como un ceseo, como un rasgado, un sonido rasgadito, bastante tenue. No se aprecia ya el sonido de los armónicos de la guitarra. Em, y, pero esto se debe a que ya nos encontramos muy cerca del límite de la frecuencia audible por los seres humanos. Entonces, lo que decía anteriormente, he demostrado que eh, cada filtro lo que hacía era correr hacia la derecha la banda de aceptación, la banda de frecuencias, las frecuencias de corte hacia las frecuencias altas. Entonces, esto mismo que está ocurriendo aquí, esta banda de aceptación tan estrecha, tiene algunas implicaciones en la respuesta al impulso y las vamos a ver a continuación.
Me voy al banco de filtros nuevamente y voy a aprovechar que ya tengo activado en uno este filtro, la ganancia la tengo activada en uno y voy a exportar voy a exportar la matriz SOS al workspace para poder hacer un análisis gráfico de la respuesta al impulso. Comparto pantalla del workspace de la ventana de comandos de MATLAB y vamos a ejecutar este código, la respuesta al impulso de la matriz SOS. Y va a quedar graficada con plot, con el tiempo en X y la amplitud H en Y. Lo que decía, aquí vemos una respuesta al impulso no caótica, pero sí que tiene bastantes oscilaciones. Esto ocurre cuando en los filtros pasabanda la banda de aceptación es bastante estrecha, ya que este filtro al ser realimentado en la salida vuelve y entra al filtro como otra señal de entrada. Y al ser la banda de paso tan estrecha ocurre esta particularidad. Se ve bastantes oscilaciones, una con superposición sobre la otra. Y otra particularidad que notamos, bueno, primero mencionar que aquí aproximadamente a las 300 muestras, voy a compartir pantalla porque creo que no sé si se estará viendo la figure, el plot. Ahora sí, se estabiliza a las 300 muestras aproximadamente y vemos esta región, esta separación acá cuando inicia la respuesta al impulso y el origen. Vemos que en este octavo filtro no, la respuesta de impulso no se dio desde el origen. ¿Por qué ocurre esto? Porque estamos hablando de un filtro pasabanda. Entonces, todo desde el origen hasta este punto, hasta la frecuencia de corte de este filtro, todo está atenuado. Todo está atenuado. El filtro en la entrada hace que aquí en la salida no tengamos ninguna respuesta al impulso o sea mínima. Y hasta que llega un punto, la frecuencia de corte final, en el que él se estabiliza. Bueno, voy nuevamente al banco de filtros. Voy a ponerlo en cero y voy a activar el primer filtro. Esto con el fin de que podamos apreciar a qué hacía referencia yo con ese espacio en el que la respuesta al impulso como que se demoraba, como que no sucedió desde el instante cero. En este primer filtro sí va a suceder desde el instante cero. Y esa es la diferencia. Así es como quiero manejar yo el video con esa brevedad, buscando lo más significativo, en vez de poner en pantalla todas las gráficas, porque todas en realidad tienen un comportamiento similar. Entonces vamos a sacar lo más significativo. Entonces, vamos al primer filtro, vamos a sacarle los coeficientes. eh, Perdón, la matriz 2. Entonces voy a compartir la pantalla del filtro, de la configuración del filtro, primer filtro. Ahí podemos ver que es la de 20 y 250. Entonces, exportando los coeficientes,
Voy a compartir ahora nuevamente la command window de MATLAB y voy a copiar el código para ver qué ocurre con ese primer filtro. Bueno, voy a compartir pantalla de la gráfica generada por la respuesta al impulso. Y aquí podemos ya apreciar lo que decía, para sacar lo más significativo de del laboratorio, o una de las cosas significativas de este laboratorio, porque son varias. Aquí sí comienza la respuesta al impulso desde el instante cero y se estabiliza bastante rápido, se estabiliza aproximadamente a las 1.5 eh, a las 1.5 muestras o entre una y dos muestras. Vemos también que no presenta tantas oscilaciones. Esto se debe a que este filtro, el primer filtro de 20 Hz y 250, siempre representa una banda de paso bastante amplia. Entonces el sistema en este caso encontró una estabilidad mucho más rápido que en el filtro que expliqué anteriormente, que era el filtro 8, que era una banda bastante estrecha. Apreciamos que la amplitud es bastante amplia, bastante alta. Vamos ahora a verificar otro filtro. Vamos al compartir pantalla del banco de filtros para apreciar, seguir apreciando qué ocurre. Aquí lo que va a ocurrir es que la respuesta en frecuencia se va a ir desplazando, si se permite la expresión, se va a ir desplazando hacia el lado derecho. Em, Dejando una pequeña franja en su lado izquierdo, como si no hubiese una respuesta al impulso. Puede que sí la haya, pero son unos puntos que no gráficamente tocaría hacerles una a la gráfica. Y esto se debe a el comportamiento del filtro, recordando que es un filtro pasabandas. En el primer filtro sí, desde el inicio se dio la respuesta al impulso, pero ahora tomaremos al azar, puede ser el cuarto filtro, puede ser el cuarto, puede ser el sexto, el séptimo, pero trataré de hacer lo más breve este video con el fin de que no sea un análisis más complicado para las personas encargadas de analizar el contenido de este video. Entonces voy a exportar los coeficientes. Y voy a compartir pantalla. El filtro, como podemos ver, es el de 1500 y 3500. Entonces, exportando los coeficientes, la matriz SOS al workspace. Ahora compartiré la command Windows de MATLAB. Co- Copio el código y lo ejecuto para poder ver la gráfica. Aquí vemos, esto es para el cuarto filtro, de entre 1.5 kHz y 3.5 kHz, o 1500 Hz y 3500 Hz. Voy a compartir ahora pantalla del resultado, de la gráfica plot de, de este filtro, la respuesta al impulso. Y sigue apareciendo este fenómeno, esta situación que no es para nada anómala porque se trata de un filtro pasabandas. Aquí, no aquí tenemos frecuencias de corte en la que aquí se está graficando cómo respondió el filtro a este impulso, al impulso que este recibió, a la señal de impulso. Se estabilizó aproximadamente a las 600 muestras
y la amplitud en este caso fue menor. Para esta banda de paso en particular, aquí tenemos esta amplitud y tenemos esta oscilación. Como podemos apreciar, aquí la banda de paso es un poco más estrecha porque hubo más oscilación que en el primer filtro que mostré, en el filtro que mostré anteriormente. Pero al mismo tiempo, estas oscilaciones son mucho menores en comparación con el octavo filtro que mostré, en el cual se veía superpuestas las ondas. Este comportamiento sinusoidal se veía superpuestas unas sobre otras, porque la banda de paso era más estrecha. Espero que se me permita la brevedad de este video de esta manera. Lo hago con el fin de que sea un poco más sencilla el análisis. Y entonces, muchísimas gracias.